Hoy iniciaremos las actividades en línea del módulo 2, denominado Análisis Químico-Toxicológico de los Indicios, cuyo titular es el doctor Isidro Hinojosa López. Vamos a tratar brevemente el tema referente a la organización de un laboratorio forense, y que en México podemos decir que vamos a revisar la organización del laboratorio de criminalística o laboratorio de servicios periciales. Es el nombre que indistintamente se le da a este tipo de laboratorios que están integrados a lo que es la Dirección General de Servicios Periciales, a lo que es el laboratorio de criminalística, ¿verdad? Bien. El laboratorio forense, o laboratorio de criminalística, como lo quieran llamar, tiene como finalidad analizar la evidencia física que fue recopilada durante la actividad realizada durante la escena del delito. Es decir, todas las evidencias que fueron embaladas y enviadas al laboratorio. En esta instancia, en este momento, serán analizadas para obtener información pertinente que tienen que ser integradas a las investigaciones penales, de acuerdo a la autoridad judicial que nos los solicite. Esto con la finalidad de poder abonar, poder indagar la manera en que se cometió un delito, y con ello poder realizar un dictamen, una sentencia por parte del Ministerio Público, sentencia en el sentido de conclusión judicial, en el sentido de si hubo o no delito, ¿verdad? Y una vez que se integre este estudio científico en la carpeta de investigación y se concluye con el dictamen judicial, se remitirá o no a los juzgados correspondientes. Entonces, el objetivo de un laboratorio forense, digamos que varían debido a que cada estado tiene algunas diferencias respecto a los leyes y reglamentos que van a aplicar en este sentido, ¿sí? Aparte va a variar el servicio, pues no todos los laboratorios tienen la capacidad para llevar a cabo las peticiones que les va a pedir la autoridad judicial correspondiente. Es decir, puede ser que el fiscal o Ministerio Público le solicite un estudio para el cual ellos no tienen el equipo o el personal especializado para llevarlo a cabo, ¿verdad? Debiendo ser enviada esta muestra por petición, por oficio, a la instancia que sí pueda llevar a cabo el estudio correspondiente. Esa es una, digamos, limitación. La otra limitación es la cuestión financiera. Es decir, habrá laboratorios que no cuenten con equipos sofisticados por el costo del mismo, ¿verdad? Y entonces en ese sentido no están bien equipados, por lo cual va a limitar el servicio científico que puedan ofertar, ¿sí? Muchos laboratorios, afortunadamente son los menos, fueron creados con la finalidad de realizar solamente ensayos generales, pruebas muy generales, de fácil ejecución, ¿verdad? Para de esta manera coadyuvar de una manera eficiente con el agente del Ministerio Público en cuestión. Sin embargo, esto es una limitante porque habrá pruebas que no van a poder realizar y que obviamente va a tener que remitirlas a otros laboratorios de esta naturaleza. Sin embargo, la mayoría de los laboratorios estatales de ciencias forenses cumplen
con este equipamiento que los capacita para ofertar la mayoría de las pruebas, de los ensayos que requiere el Ministerio Público. El laboratorio forense pues, se compone de varias áreas, de varias unidades, de varios laboratorios que están en un mismo edificio. ¿Sí? Están separados pero integrados de manera ordenada, de manera lógica. Y cada área, cada unidad va a tener el equipo correspondiente para los ensayos que van a realizar. ¿Sí? Además, el espacio debe ser adecuado para el tipo de ensayo que que están ejecutando, ¿verdad? Vale la pena mencionar que dentro de cada área, dentro de cada unidad, hay personal especializado en la experticia correspondiente. ¿Sí? El departamento, la unidad, el área de fotografía va a tener personal especializado en fotografía forense. El personal que está dentro de la unidad de química, de la unidad de toxicología, de la unidad de biología molecular, va a tener la experiencia y los estudios correspondientes de acuerdo a su área, ¿verdad? Estas áreas o secciones o departamentos o laboratorios son varios y varían en cuanto al tamaño, a la variedad y al nombre de acuerdo a cada estado, ¿verdad? De acuerdo a las leyes, a los reglamentos de cada uno de ellos. Pero en general vamos a revisar algunas de las principales áreas que generalmente vamos a encontrar en estos laboratorios. Vamos a encontrar, por ejemplo, aquí mencionamos biología o ADN, química o toxicología, criminalística, que yo le llamaría laboratorio de evidencia o de escena del delito, ¿verdad? Otra área, otra unidad es el departamento de balística o de armas de fuego o de marcas de herramientas. Otra unidad que podemos nosotros visualizar, identificar en el Departamento de Ciencias Forenses es el de evidencias traza, que básicamente es el área dedicada al estudio químico, físico, biológico de indicios e invisibles al ojo humano. ¿Sí? Este departamento, unidad de evidencias traza, sus actividades generalmente a veces la llevan o la realizan el departamento de química, de toxicología o de biología misma, ¿verdad? O de balística. Entonces, pero es importante la función de esta unidad de evidencia traza, que creo, y es mi opinión muy particular, que debe de existir así de manera separada de las otras unidades como unidad de estudio de la evidencia traza. El otro departamento bastante importante y que siempre debe estar presente en la unidad de ciencias forenses es el de patología o medicina forense. Otra unidad importante y siempre presente es la de dactiloscopía, al igual que la de documentoscopía. Y también otra área, sección bastante importante es la relacionada con hechos de tránsito. Igualmente, siempre presente debe estar la unidad o área de fotografía forense. Y de ahí fuera podemos encontrar otros más, como puede ser el de análisis de voz o de medios audiovisuales, antropología forense, odontología forense, el de retrato hablado, el de incendios y explosivos, etc. Entonces, estos son algunos de los laboratorios que vamos a encontrar en la unidad, en el departamento, en el área de ciencias forenses. Vamos a ver más o menos a qué se dedican cada uno de ellos, cuál es la finalidad, por ejemplo, de la sección de biología o de ADN. Esta sección se encarga del estudio de la evidencia biológica, del estudio de muestras de origen biológico, de fluidos biológicos, como sangre, orina, líquido seminal, fibras, pelos, ¿verdad? Pero básicamente una función bien primordial, bien importante, es la obtención de perfiles de ADN para la identificación, para el reconocimiento de personas.
generalmente muertas o fallecidas, pero también realizan este estudio en personas vivas, en situaciones o en casos penales. Además, va a identificar la presencia de sangre seca y de fluidos corporales de manera muy general. Va a hacer también comparación, estudios de pelos, de fibras, ¿verdad? También va a poder ser capaz de identificar y comparar materiales botánicos como maderas, plantas y toda aquella evidencia de tipo orgánico, ¿verdad? Pero básicamente se dedica a la obtención de perfiles de ADN y identificación de sangre, líquido seminal u otros fluidos de naturaleza biológica. La sección de química o toxicología, perdón, la que nos interesa de manera importante es aquella sección que se va a encargar del análisis de drogas. Realmente son drogas de uso, pero eso no implica que podamos detectar sustancias encontradas en el lugar de los hechos que se caracterizan como medicamentos. Y a veces dentro de esos medicamentos el Ministerio Público nos pide identificar el principio activo del medicamento, ¿verdad? Y no solamente eso, también va a ser capaz o va a realizar también el estudio de los objetos y todos aquellos artefactos utilizados para el consumo, la siembra, la manipulación de las drogas de abuso, ya sea en cuestiones de narcotráfico o de consumo personal. También va a hacer exámenes de sangre y orina, es decir, exámenes toxicológicos en busca de drogas, alcohol y otras sustancias extrañas. Sustancias extrañas referidas como tóxicos o venenos que van a causar algún daño a la persona relacionada con un hecho delictivo. En este tipo de estudios que va a realizar esta sección, generalmente va a involucrar procedimientos de química húmeda. Y la química húmeda es aquella sección, aquella área del laboratorio de química o de toxicología que va a manipular o que va a manejar productos químicos peligrosos, altamente tóxicos o explosivos, ¿verdad? Debiendo para ello contar con campanas de extracción y otros dispositivos como caretas, mascarillas, que van a favorecer la protección del químico. Para este estudio químico y toxicológico o toxicológico, el químico se va a valer de instrumentos y equipos analíticos de vanguardia, de tecnología de punta, dentro de los cuales podemos mencionar los cromatógrafos o cromatógrafos de gases o de líquidos o los equipos acoplados, cromatografía de gases acoplados a espectrómetros de masas o cromatógrafos líquidos acoplados a espectrómetros de masas o triples acoplamientos. Repetir el acoplamiento de cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas, pero también puede ser un acoplamiento triple con cromatografía de líquidos. O también el ISP, masas o plasmas, ¿verdad? Y otros equipos altamente sofisticados como espectrofotómetros infrarrojos de alta sensibilidad y sensitividad. Sensibilidad o sensitividad. Y especificidad, ¿verdad? También va a manejar equipos de diagnóstico, digamos, clínico, para detección para el examen antidoping, ¿verdad? En orina o en sangre. En la sección de criminalística vamos a encontrar aquel personaje que desde mi punto de vista no se le debe de llamar ya criminalística, porque la formación del criminalista en México como que ha sido mal enfocada. El criminalista teóricamente es un crisol
un crisol de ciencias, ¿verdad? En donde está la química, la física y demás. Ese es el punto de vista de los anglosajones. Pero en México la criminalística se ha reducido, se ha enfocado simple y sencillamente al estudio de la escena del delito, es decir, a criminalística de campo. Y en ese sentido, en nuestro país hay técnicos, hay criminalistas que están presentes con ese perfil, con esa denominación en las diferentes procuradurías y son los que van a acudir a la sede del crimen en busca de indicios para identificarlos, medirlos, examinarlos, analizarlos, embalarlos y enviarlos al laboratorio para su correspondiente estudio, ¿verdad? Pero básicamente eso es lo que va a realizar el criminalista. Pero yo aquí haría una breve crítica. El criminalista debe ser sustituido o es sustituido muchas las veces por el policía científico, una figura que actualmente ya está reconocida por el actual Código Nacional de Procedimientos Penales. Y básicamente el policía científico es lo que básicamente hace el criminalista de campo, ¿sí? Recolectar, identificar, recolectar, embalar evidencias y enviarlas al laboratorio, ¿verdad? El criminalista básicamente lo que hace, aparte de la cuestión o el tema de los indicios, va a establecer la dinámica de los hechos, la manera en que fue cometido. Él elaboró una hipótesis sobre cómo se condujo el victimario, la víctima, para posteriormente ayudar a establecer una reconstrucción de hechos. La unidad que comentaba que debe estar presente en los laboratorios de ciencias forenses es la unidad de evidencia traza. Esta evidencia traza son aquellos residuos que son invisibles al ojo humano. Ya el señor Edmund Lockhart, el que vemos aquí en esta fotografía, mirando al microscopio, decía que estos residuos microscopios invisibles al ojo humano, debemos tener confianza y fe en que ellos nos van a relatar el movimiento de todo lo que vamos a encontrar, de todas las evidencias, de los indicios que vamos a poder recolectar del lugar de los indicios y sobre todo de estas evidencias invisibles al ojo humano, ¿sí? Estas evidencias traza, por ejemplo, podemos hablar de residuos de disparos de arma de fuego, ¿sí? De materiales de diversa naturaleza como fibras, cabellos, que en su caso son obtenidos para determinar si son idóneos para estudios de ADN, ¿sí? Esta unidad de evidencia traza va a utilizar equipos muy sofisticados, principalmente equipos de microscopía, desde microscopios compuestos de fluorescencia hasta microscopios de barrido electrónico acoplados a espectrómetros de análisis de rayos X, o microscopios de fuerza atómica que van a llegar a detectar imágenes en el orden de los nanómetros, ¿sí? Estas evidencias traza, por su tamaño o peso, se pueden transferir fácilmente de un lugar a otro, ¿sí? Y las clasificamos como evidencias traza de origen físico, como telas, ropas, fragmentos de vidrio, pedazos de pintura, metales, plásticos, fragmentos metálicos, como ya lo mencioné, etcétera. O las evidencias de tipo biológico, como cabellos, fibras, residuos alimenticios, etcétera. O evidencias de origen natural. Y aquí hablamos de suelo, de polen, de materiales de construcción, de plantas, de maderas, etcétera. ¿Sí? Bueno, materiales de construcción lo podemos ubicar como evidencias de tipo físico. Respecto a las armas de fuego, que es otra área bastante importante encontrar en los laboratorios de ciencias forenses,
se conoce también como balística. Y aquí en otros lados, en otros países también está incrustada, está involucrada el estudio de marcas de herramientas. Entonces, esta unidad de balística o de armas de fuego se va a encargar del estudio, del análisis de todas las armas de fuego y lo relacionado con las mismas, desde proyectiles, balas, casquillos, eh, balística de interior, balística de interior en cuanto al funcionamiento o la mecánica del arma utilizada para cometer un delito. ¿Sí? También va a relacionarse con la identificación de marcas producidas por cualquier forma de herramienta. Y no solamente eso, sino también para identificar los números de series que trataron de ser borrados de un arma de fuego mediante procedimientos o técnicas especiales. El experto en balística va a poder revelar estas marcas borradas, esta serie del arma que nos va a indicar su procedencia, su origen. El balístico, el experto en balística, va a ser capaz de poder revelarlas. Entonces las armas se van a examinar en busca de sus características, de su funcionamiento, de su mecánica, ¿sí? Para poder compararlas con el archivo de armas que la propia institución deberá poseer o que están localizadas en archivos digitales. Para ello, por ejemplo, el experto en balística hace disparos de prueba en tinas de agua, hace el disparo y posteriormente recolecta el proyectil y es examinado en un microscopio especial llamado microscopio de comparación, en donde la prueba problema se coloca a un lado y la bala control y se coloca del otro lado. Es decir, la bala problema es la encontrada en el lugar de los hechos y la bala control es la que se obtuvo después de haber hecho un disparo en la tina de agua. Y se comparan en busca de rayaduras que sean similares. Si las rayaduras coinciden como espejo uno del otro, ¿sí? Con esa simetría que embona perfectamente, entonces se dice que van a provenir de la misma arma que fue localizada en el lugar de los hechos o fue decomisada al sospechoso y la cual sirvió para hacer el disparo de prueba en la tina de agua. ¿Verdad? Cuando se hace el estudio de marcas, obviamente se toma la herramienta, se hace una rasgadura sobre una superficie metálica como plomo, ¿verdad? Y se compara contra las marcas encontradas, por ejemplo, en la rotura de un candado o en otro metal o la forzadura de una puerta, ¿verdad? Hecha con la herramienta sospechosa. Cuando coinciden las rayaduras, entonces se dice que el arma o la herramienta en cuestión fue usada para forzar o romper el candado o otro tipo de lesiones encontradas en la escena del crimen. La dactiloscopía es otro departamento, otra área bastante importante. Este departamento de dactiloscopía cuenta con expertos especializados en conocimiento de las líneas dactilares, aquellas líneas o dibujos encontrados en el pulpejo de los dedos, ¿sí? Pero no solamente eso, ellos van a ser capaces de encontrar, de identificar huellas latentes, es decir, huellas que van a encontrarse en objetos localizados en la escena del crimen, por ejemplo, en los vasos, en las mesas, en el suelo, a veces hasta en la ropa misma, en los vidrios, etcétera, en los cigarrillos, ¿verdad? Y mediante técnicas especiales, ellos van a poder revelar, visualizar esas huellas digitales. Una vez que las visualizan, que las revelan, las van a poder recolectar, ¿verdad? Van a tomar una impresión con técnicas especiales que ellos conocen. Una vez que las toman, van a identificarlas y compararlas con medios digitales y ver la coincidencia de los puntos de la fórmula digital, ¿sí?
de cada huella recolectada y las va a confrontar contra una base de huellas digitales que ya está automatizada, ya está digitalizada. Una vez que hace esa detección, ¿verdad? Va a ser capaz de definir si tal huella localizada en la escena del crimen corresponde a la víctima o a uno de los sospechosos. Y con eso los va a vincular a proceso o los va a liberar de la lista de sospechosos, ¿verdad? Aparte de la sección de dactiloscopía, otra sección bastante socorrida, bastante utilizada, la sección de documentos cuestionados, también llamada documentoscopía, que generalmente va asociada con la grafoscopía. Esta sección lo que va a hacer es analizar manuscritos, el papel, la tinta y las impresiones de documentos relacionados con la comisión de un delito, de un fraude, para establecer si se trata de un documento alterado o o camuflado, ¿verdad? Y de esta manera establecer si es auténtico o no. Adicionalmente, se examinan las expresiones manuscritas y las firmas para determinar si el origen gráfico, para determinar su origen gráfico, identificar al autor de esta escritura y también determinar la autenticidad o no de las mismas. La unidad de patología o medicina forense también es una de las que nunca deben de faltar. Esta unidad de patología o de medicina forense, el objetivo de la misma es hacer el estudio de los cuerpos, de los cadáveres, hacer las necropsias, las autopsias correspondientes, ¿sí? Para establecer las causas de muerte. Así también va a ser el estudio de determinadas evidencias localizadas en el cuerpo de la víctima. ¿Sí? También va a ser capaz de poder identificar anormalidades en los fluidos y tejidos corporales, con el fin de reunir, recopilar información para utilizar en las investigaciones penales o los juicios orales. Por ejemplo, ahí tenemos al médico forense haciendo la correspondiente autopsia, tomando sus muestras. Una vez que él ya hizo una vez que las examinó él, el color, la magnitud del daño, el tipo de daño, toma muestras correspondientes para remitirlas al laboratorio de toxicología y obtener información adicional que le ayude a establecer, en definitiva, la causa de muerte y las circunstancias de la misma. Entonces, aparte de establecer la causa de muerte, él va a explorar el cuerpo en busca de otras señas, otro tipo de lesiones que indiquen cierto comportamiento, cierta actividad de la víctima previa a la muerte del mismo, ¿verdad? Lo cual va a constituir evidencia importante para nuevamente ayudar a establecer este dictamen forense. Otras secciones importantes y que en los últimos años han venido a tener presencia en los laboratorios de ciencias forenses es el de antropología forense. El que se va a dedicar es aquel profesionista, aquel experto forense que se va a dedicar a hacer el estudio de los residuos antropológicos, de las osamentas, que nos ayude a la identificación del individuo, de los individuos. Otra sección bastante importante y que colabora de alguna manera a la identificación de las personas fallecidas cuando otras herramientas no es posible utilizarlas para lo mismo, es la odontología forense a través del estudio de sus dientes, de sus placas dentales, etc. Mediante este estudio, la odontóloga forense va a poder establecer a veces el sexo, la edad y alguna patología que podría haber tenido la víctima. Otra sección que va a ser importante o que está teniendo importancia bastante
interesante en los últimos años es la de audio o video forense, o la unidad de medios audiovisuales. Ellos se van a dedicar a amplificar imágenes obtenidas de las cámaras de monitoreo, de computadoras, de obtener informaciones, audios telefónicos, identificar voces, etcétera, etcétera. Un medio muy socorrido en estos años y que en los próximos porvenir va a ser de bastante importancia para la investigación de diversos tipos de delitos que tienen que ver con el uso de este tipo de dispositivos digitales. Y finalmente la fotografía, esta unidad de fotografía es una unidad que siempre va a estar presente. De hecho, es el primer personaje que va a estar acudiendo al lugar de los hechos es el fotógrafo, porque es el primero en intervenir en la escena del crimen. ¿Por qué es el primero? Porque es el que se va a encargar de fijar la escena del delito antes de cualquier perito intervenga o se introduzca a la escena del delito, al lugar del hallazgo. Él, mediante técnicas especiales de fotografía forense, va a tomar imágenes del lugar de los hechos, del indicio, del cadáver, de la autopsia, etc. Entonces, pues estas son las principales unidades, los principales laboratorios, los principales departamentos encontrados en los laboratorios de ciencias forenses. ¿Sí? Una parte importante que tampoco debe faltar es el relacionado con los requerimientos de cadena de custodia. Y aquí me refiero a que es bien importante este aspecto. El laboratorio debe contar, la unidad de ciencias forenses debe contar con un área exclusivamente para la recepción de los indicios provenientes o que llegan al laboratorio de ciencias forenses. Este debe ser la puerta de entrada de todas las evidencias, de todos los indicios y debe de ser una unidad que va a hacer fluir de manera lógica, de manera eficaz, el indicio a los demás departamentos, con la finalidad de supervisar el recorrido de la evidencia en la unidad de ciencias forenses, desde que entra hasta que sale. Para eso también debe contar con una unidad de almacenamiento de los indicios una vez que ya fueron analizados y estudiados, y que se distinga por su fácil identificación, su fácil recolección para cuando sea necesario de nuevamente ser utilizado, ya sea para un reanálisis o para ser enviado al juzgado correspondiente. Bien, entonces este fue un breve panorama del Laboratorio de Ciencias Forenses. Los invito a que vean a continuación un breve recorrido por el laboratorio de la Policía de Denver. Es un video corto, 25 minutos, pero es bastante interesante porque nos va a dar una panorámica también muy general de las principales secciones que van a encontrar en el Laboratorio de Ciencias Forenses. Bien, pues veámoslo. Muchos drones se pueden pilotar utilizando la cámara incorporada y el GPS. Y cuando el piloto está a ciertas manzanas de distancia, hacer cumplir las normas es casi imposible. Science is fun. It helps you to learn. And oh, what fun it would be. Yo, check this out. Fascinating, interesting, mysterious, wonderful. But this is only the beginning. Okay, Beans, you all set to fire it up? Fire it up. This is called latent fingerprints. Fingerprints provide a positive means of personal identification and form an indisputable Nada link más in es the chain una of evidence. parte introductoria al video. It is our responsibility to identify stains that are made by the various body fluids.
Old-fashioned guesswork is replaced by certainty, saving hours in following useless clues. Countdown to the scientists. The facilities we have available for this purpose include the Hacen un repaso muy rápido de las diferentes áreas, de las diferentes unidades que este departamento de la policía de Denver posee y la importancia de del estudio de cada uno de ellos para garantizar la paz y la seguridad de la ciudad de Denver. Ellos cuentan con un garage, le llaman garage forense. Donde ellos llevan el vehículo a este garage y hacen el estudio integral del mismo, desde los interiores hasta el estudio inferior de la carrocería del mismo. They may prove innocence as well as guilt. Welcome to the Denver Police Crime Lab. I'm Greg LeBerge, director of the laboratory. This facility was developed with clean spaces, which are areas inside each crime lab unit that must remain free of any contamination. Masks, gloves, and lab coats are required inside many of these clean rooms, which is why we can't give you a closer look behind the scenes of the lab. Instead, we've produced this video to give you an intimate look at what goes into a forensic investigation. You'll learn about each unit of the crime lab and how their results can impact the outcome of criminal cases. Be sure to ask your tour guide any questions you might have, especially if you're interested in becoming a forensic scientist or a crime scene investigator someday. They are unique professions and a great way to serve the public and contribute to your community. We believe the Denver Police Crime Laboratory and our personnel are the best in the United States, if not the world, and we strive to make Denver a better place to live and work every single day. Relata la importancia del personal científico en el laboratorio de Denver y que es bien importante para mantener la paz y el orden que debe tener el ciudadano de la ciudad de Denver. Nos va a decir realmente cómo se trabajan las investigaciones forenses. El área de balística y de estudio de marcas de herramientas. Checan la mecánica del arma, si trabajan adecuadamente. Incluye disparos de prueba. Hacen 4 disparos, ya sea en la tina de agua o superficies lisas a cierta distancia de las mismas. Buscan patrones de impactación de pólvora en las diferentes superficies. Los cartuchos o las balas de prueba o los cartuchos mismos son estudiados bajo un microscopio de comparación, o las marcas de herramientas también se estudian bajo microscopios de comparación. Mediante técnicas especiales, ellos identifican el número de serie del arma en cuestión. Also utilizes the National Integrated Ballistic Information Network, or NIBIN, database entries and examinations. NIBIN captures digital Ellos usan images bases and de 3D datos renderings of de unique marks on una fired base cartridge cases que recovered tienen from crime ellos a scenes nivel or nacional y test fired que on our está forensic digitalizada. firearms range. It compares these Entonces images tienen to ellos others in the NIBIN database to see if they la match imagen any previous shooting del incidents. cartucho, la marca que deja el cartucho, y la comparan contra la base de datos para poder identificar el origen del arma o del proyectil disparado. El estudio lo hacen con este tipo de microscopio de comparación. ¿Sí? Son 2 microscopios paralelos. En un lado colocan la muestra y en el otro el control. Y si las marcas coinciden, es que provienen del mismo origen, de la misma arma. ¿Sí? Y para eso tienen una base, un almacén de armas, ¿verdad? En donde tienen identificados muy bien el número de serie y demás. ¿Sí? The final stop on our tour of the Firearms and Toolmark Unit is the Forensic Firearms Range.
This 75-foot-long space is used to safely test firearms when no bullet recovery is Hacen necessary. disparos de prueba también a cierta distancia, ¿verdad? When a test bullet is Recolectan el needed, the cartucho bullet recovery tank is used. y el proyectil mismo. Por ejemplo, aquí van a hacer un disparo de prueba en la tina de agua. Está el disparo, ¿verdad? This specialized water tank allows Se for the collection of recolecta fired bullets that maintain el their original, proyectil undamaged mediante una condition. técnica especial que es de aspersión, ¿verdad? Con un tubo de plástico para evitar alguna rayadura adicional en las balas de prueba. La otra unidad es la unidad de imagen. Aquí vamos a encontrar al fotógrafo forense y al experto en medios Video audiovisuales. analysis using scientific examination, Analizan comparison, and videos, evaluation of evidence in legal matters. los evalúan The forensic imaging unit's primary function is eh, retrieving para video from utilizarlos crime en scenes to capture cuestiones still images penales. of suspects, vehicles, Pueden ellos persons recuperar of interest for imágenes, investigators. ya sea de asaltos, de This unit choques also assists detectives with playback o and de otro review tipo of de acquired investigaciones surveillance video. relacionadas con la comisión de un delito, With de video un coming from probable many different sources, delito. playback of proprietary video Pueden can be ellos quite extraer complex. información The de images cannot be computadoras, de distorted or videos appear altered antiguos, in any way nuevos, from their original etcétera. appearance on the Pueden ser digital video capaces de recorder. restaurar imágenes que para A nosotros, sophisticated video editing system is used to inexpertos en work on esto, more complex no somos cases. capaces de ver. Ellos con técnicas This software especiales allows an las analyst hace to enhance a nítidas, video las image amplifica and y de make esa it manera easier to view se puede unique identificar identifying con detalle characteristics. y con nitidez ciertas imágenes, Edited video will las cuales son sometimes be utilizadas released to the para public in an attempt to locate suspects para or fines persons of interest. legales o públicos. En este caso, la imagen de un posible The delincuente, forensic el imaging rostro unit is puede ser also liberado al responsible for público para su securely archiving identificación. photographs of evidence ¿Verdad? from crime scenes, traffic investigations, and other crime lab units. These images are sent to a secure server, then retrieved as needed for detective case filings or trial. The unit Obviamente photographs que estas DV escenas, personnel, as well estas as imágenes victims, van a suspects, servir de evidencia property items for durante use as evidence, un juicio. performs other specialized photography as needed by investigators. They help train other units to Aquí están photograph haciendo evidence, uso de la and also fotografía train forense, sexual assault nurse ya sea examiners captando around the imágenes de city of Denver. personas, de indicios Finally, the forensic imaging en el unit helps laboratorio. assist in cold Y case aquí están investigations and extrayendo prosecution. información de This un is done by cassette converting older viejo de ese analog tipo media like VHS VHS tapes and o audio cassettes to a Betamax. cleaner, Aquí estas de easier to navigate VHS, digital format. digitalizan la imagen, ¿sí? Y la analizan, ¿verdad? La unidad que van ahorita a explicarnos es la unidad de dactiloscopía. The main responsibility of the latent prints unit is to process evidence for the Ellos presence of detectan latent prints, huellas then compare latentes, them huellas to known invisibles fingerprints que and fue palm dejada prints. por la víctima, el victimario, sobre One of our objetos, main tools posee to una develop diversidad de latent prints objetos. is the Mediante cyanoacrylate técnicas fume chamber, especiales also las van a known as a revelar. En este superglue caso chamber. utilizan una sustancia especial, A small tray of cianoacrilato, superglue is que heated la until colocan it en una becomes a cámara, vapor. la calientan, se Humidity is generan added to the vapores chamber, que causing se the van a vapor to impregnar adhere to any a latent las huellas residue an dactilares, individual ¿verdad? may have left behind. Una vez que está hecho el procedimiento, el método, las huellas van a ser reveladas Liquid dye stain is mediante then applied to the items. colorantes The especiales, stain adheres to o the bajo la luz cyanoacrylate residue, láser, ¿verdad? making any La latent cual va a prints ser, easier to va a view resaltar under de a laser. alguna manera estas The dye huellas stain on these items is dactiloscópicas activated when dejadas under the por laser. el victimario o la Wearing víctima, según sea el color-filtered caso. goggles, an examiner can visualize any possible latent prints that may not be Para el visible to the examen naked eye. utilizan pues, lentes especiales, ¿verdad? Y de esa manera van a poder visualizar estas huellas latentes invisibles al ojo humano. When we have latent prints to examine Una and vez compare to known prints, we have con la access to impresión two searchable en sus databases. manos, One las is a federal analizan en database busca that searches de criminal, coincidencias civil, and military en print una base de records. datos The ya other is a state digitalizada que se database conoce that como searches criminal and AFIS, civil ¿verdad? Que print contiene miles y miles de Both huellas databases dactilares assist us de in otros identifying casos latent prints by sospechosos, de otros returning a list of delincuentes possible matches eh, based on the unique o de otros characteristics of ciudadanos, each ¿verdad? print. An examiner Y reviews this entonces list to check hay for una any potential confrontación matches. y se encuentra una similitud, If an una identification probabilidad appears de coincidencia, coincidencia, the examiner then hacen completes a manual la comparison examinación of the latent manual print to
to the known para print from the database. confirmar la identidad de la huella encontrada. While there are Muchos many delincuentes tools han to sido assist the latent identificados de prints esta unit in manera, identifying ¿verdad? print matches, this final En manual este estudio comparison is always dactiloscópico completed ellos by an reconocen expertly trained ciertas latent huellas, print examiner. ciertas líneas, características encontradas en la pulpa de los dedos. La unidad de evidencia traza, como comentaba anteriormente, es una unidad bastante importante. Almost 100 years Analizan ago, Professor indicios Edmund Lockhart invisibles stated, al ojo "For the humano." microscopic debris Ya that Edmund covers our Lockhart ya lo clothes and bodies estableció, are the ¿verdad? mute witnesses, sure and faithful to Son all of our testigos movements and mudos all of our encounters. que son The Trace Evidence confiables Unit is responsible for y que nos van a collecting decir and la manera analyzing que that se microscopic convirtió debris el to help delito. establish the elements of a crime. Se recolectan y se hace el estudio Analysis can be microscópico performed de on the estos smallest of estudios. items, a single hair found on a weapon used in an assault. Glass Pueden, discovered on the pueden clothing of a burglary analizar suspect, fragmentos and de even vidrio, microscopic particles of paint found on the victim of a hit and run. escaras de pinturas, pedazos de To gather pinturas, trace evidence from a piece of clothing, an analyst will polen, first visually inspect the fibras, item. etcétera, etcétera, etcétera. Un Then, they sinfín scrape de it down to indicios isolate any localizados debris containing en potential las trace prendas de evidence, los sospechosos, de las víctimas, and collect it for de further, more extensive las examination. alfombras mismas. Y una vez colectadas, se hace una examinación muy Materials that are minuciosa frequently por recovered diferentes and técnicas examined include microscópicas hairs, y fibers, analíticas. glass, paint, construction material, Materiales de construcción es bien importante, cords, ¿verdad? Cintas de diferente tipo, wood, telas, and plant material. materiales The Trace Evidence vegetales, Unit analyzes explosives and explosive residue. suelos, They rocas, are also responsible for explosivos, the residuos de examination of explosivos, materials associated with the discharge of a etcétera, ¿verdad? firearm. This is known as Descargas de armas de gunshot primer fuego, o residue sea, testing. residuos de armas de fuego invisibles This al kind ojo of humano, test is performed on a scanning electron obtenidas microscope, o sí, which can obtenidas magnify items o up to producidas durante 300,000 un disparo times por their arma normal de size. fuego. That's enough to Realmente detect utilizan un microscopic microscopio particles of electrónico de explosive primer barrido on que the hace suspect's una hands or clothing. ampliación de hasta 300,000 veces, ¿verdad? A common tool used by analysts in this unit is the comparison microscope. A comparison microscope is essentially two compound microscopes tied together with an optical bridge. Es importante so that entonces fine en details esta área of el uso de known samples can be microscopios, compared side by side desde el with samples of potential microscopio evidence. de comparación sencillo, como el que conocemos, Other microscopes utilized in microscopios the de microscopy laboratory fluorescencia, include a polarizing ¿verdad? microscope, Microscopios de polarización, fluorescence microscope, and phase contrast microscope. microscopios de contraste de fase. The scientists in the Trace Evidence Unit also utilize modern chemical También analysis van a, instruments in their esta unidad va a evaluations. ser capaz de The ion utilizar chromatograph, instrumentos for example, analíticos para is identificar routinely used to identify este chemical tipo de ions evidencias, desde contained in debris from explosives cromatógrafos investigations. líquidos, cromatógrafos de gases, etc. La unidad de biología o la unidad de The ADN, Forensic ¿verdad? Biology and DNA Unit occupies the entire second floor of the Denver Police Crime Laboratory. En este departamento Forensic ocupa todo el Biology segundo Unit piso examines del evidence recovered from departamento de crime scenes policía o from del potential biological departamento de ciencias matters. forenses de la policía. They identify biological fluids, then take Ellos van a swabs or utilizar, cuttings from the más bien evidence a identificar, and process examinar them for todo analysis. tipo de evidencia biológica encontrada Cases en el that test lugar, positive in evidencia forensic biology biológica unit encontrada en el go lugar on de to los forensic hechos, desde DNA fibras, analysis. pelos, The goal of the vegetales, DNA etc. unit is to develop Básicamente DNA se profiles dedican from al items of perfil, la evidence obtención de and perfil de compare them DNA. to known DNA profiles from crime investigations. Y los van a comparar contra una base de Evidence is datos. examined from many ¿verdad? types of cases, including homicides, sexual Estas assaults, evidencias van a provenir de diferentes kidnapping, tipos de delitos, and property desde crimes like violaciones, burglaries and theft from a asaltos motor vehicle. con violencia, Cold cases are also robos, examined, etcétera, including ¿verdad? homicides and sexual assaults dating back to the 1960s. Homicidios también. Work in the Y Forensic Biology Unit begins with a perfiles que han visual sido examination of recolectados evidence for desde hace staining. años atrás, ¿verdad? Y que están digitalizados. Biologists take samples Esta of evidencia potential biológica stains to test for the presence of blood, que va a ser capaz de semen, identificar todo tipo de saliva, mancha de or origen cellular biológico. material. Con la idea de Hairs can detectar also be presencia tested if they de contain sangre, roots suitable orina o for líquidos DNA urinarios. analysis. También
cabellos para ver si contienen raíz intacta integral que los va a ser idónea para el estudio de ADN. Ellos a veces para identificación de manchas utilizan fuentes luminosas especiales que de manera simple y sencilla van a revelar la presencia de estas manchas. Estas manchas, estos indicios son almacenados en un cuarto frío, ¿verdad? De que una vez que se requiera su estudio, en este caso se va a hacer el estudio de perfil de DNA, ¿sí? Se extrae la muestra y se llevan a un proceso analítico que se realiza en varias etapas. Primero se obtiene el DNA, se purifica, se amplifica. Se amplifica para obtener una cantidad adecuada y idónea de ADN. Y se cuantifica para ver si esta cantidad es adecuada para tener su perfil. Después de que el DNA se obtiene, se hacen copias del mismo para amplificar el ADN. Una vez que es terminado y después se obtiene el perfil del ADN, ¿sí? De manera, digamos, gráfica, ¿sí? Estos perfiles de ADN se cargan en una base de datos llamada CODIS, que tiene, como ya comentábamos, perfiles de DNA, de delitos, de asaltos, de robos, de violaciones cometidas desde hace años atrás, ¿verdad? Y contra la cual se va a hacer el estudio de comparación. La unidad de la escena del crimen, básicamente la unidad de criminalística. Esta unidad es responsable de acudir a la escena del crimen y de levantar todos los indicios, de hacer revelar huellas latentes, obtener su impresión, ¿verdad? De tomar las fotografías, picarlas, ¿verdad? Y todo lo relacionado con lo que es la escena del crimen. Incluye fotografía y video del mismo. Están levantando, por ejemplo, huellas latentes, están identificando, están tomando fotografía, ¿verdad? Y también están viendo la trayectoria de los disparos realizados, ¿sí? El estudio de las manchas de sangre, el patrón de las manchas de sangre. Van a ver si hay indicios traza para el estudio de DNA. Colectan y procesan las huellas dactilares. Esta unidad de escena del crimen pues, tiene una unidad móvil que tiene básicamente todos los aditamentos, todos los instrumentos necesarios para el estudio de la escena del crimen. Además también ellos poseen una unidad, digamos un garage forense, en donde van a hacer todo el estudio completo, todo el integral del vehículo. Van a ser capaces de fumigarlo con un líquido especial para revelar las huellas latentes que hay en esta unidad móvil, en este automóvil. Van a ser capaces de poder desarmar el carro, ¿sí? Para buscar indicios, para buscar evidencias de la comisión de algún probable delito. Actualmente está constituido este personal por civiles. Antiguamente era personal adscrito al mismo juzgado. La unidad de química forense se va a dedicar al estudio de casos de tráfico de drogas, de consumo de drogas, de distribución de drogas, ¿verdad? Y procesa al año infinidad de muestras decomisadas.
así como también se va a encargar del estudio antidoping, el estudio de la identificación de muestras de drogas en sangre. También en la identificación de explosivos. En este caso están detectando un explosivo, un líquido volátil encontrado en una escena de incendio o de explosivos, ¿verdad? Este laboratorio de toxicología o de química realmente tiene equipos que requieren de gases de diferente naturaleza, por lo cual debe tener una infraestructura, un área relacionada con la instalación de estos gases. Un estudio importante es la determinación de alcohol en sangre. El alcohol se coloca la muestra de alcohol se coloca en un vial, ¿sí? El cual se coloca en un horno, el cual volatiliza el alcohol y lo lleva a la parte superior del vial, ya volatilizado, el cual es tomado e inyectado a un cromatógrafo de gases, el cual va a hacer la separación del alcohol y posteriormente va a hacer su análisis cromatográfico. De esa manera se va a determinar la presencia de alcohol en la sangre. Otro aparato es el infrarrojo. El infrarrojo va a proporcionar en cuestión de segundos, en muestra sólida, nos va a proporcionar el espectro de la droga que se está analizando de manera muy fácil y muy sencilla. Para eso se vale también de pruebas de orientación, pruebas a base de reacciones de color. En este caso se agrega, por ejemplo, un reactivo y de acuerdo al color que se obtiene se determina si es o no droga. En este caso se habla de que es una anfetamina. En el segundo caso se utiliza un reactivo para identificar cocaína. Si se obtiene un color azul y se estabiliza, es positivo para la presencia de cocaína. En el segundo se utiliza el reactivo de Marquis y que es negativo para otro tipo de drogas. En este caso, se demostró la presencia de metanfetamina. Aquí está la presencia de explosivos. Se coloca una lengüeta de carbono que se cuelga sobre la parte inferior de la tapa del contenedor, donde está el explosivo. Se somete al horno. El horno volatiliza el explosivo e impregna la lengüeta. Esta lengüeta se coloca en un vial y se somete al estudio, ya sea por absorción atómica, por cromatógrafo de gases acoplado a espectrómetro de masas. Finalmente, ya va siendo común que se integre un área de control de calidad, en donde debe estar toda la documentación relacionada con el funcionamiento del laboratorio respecto a los procedimientos, al flujo de la muestra, a los resultados obtenidos, a la metodología, siguiendo siempre un estándar internacional, la ISO 17025. Que establece que el laboratorio debe tener todos los manuales y que deben estar siempre a la vista y a disponibilidad del personal de la unidad de ciencias forenses. En este caso también nos hablan de que es bien importante que el laboratorio de ciencias forenses esté acreditado. Eso garantiza la capacidad técnica del laboratorio, el reconocimiento técnico del laboratorio para llevar las pruebas en aquellas materias para la cual ha sido certificado. El laboratorio de Denver, según nos dicen aquí, está acreditado para varias unidades de ciencias forenses como biología y DNA, entre otras más, ¿verdad? Esta acreditación, pues obviamente que es temporal, es decir, dura unos años, 3, 4 años a veces, al final de los cuales se tiene que volver a solicitar la reacreditación. Y de esta manera, ellos garantizan que tienen la capacidad, el aval técnico de la ANAP, que es la institución que reconoce esta habilidad técnica del laboratorio forense. Bien, pues hasta aquí es el estudio y con esto
Con esto nos despedimos hasta la siguiente presentación. De mi parte es todo y nos vemos el próximo sábado.